pensábamos que en Estados Unidos de América todo era sencillo, era más fácil, teníamos esa idea y realmente la primera experiencia que teníamos al entrar en contacto con una escuela era todo lo contrario. Yo vuelvo a transmitirle mi preocupación, cómo la vamos a poner en un grado que además no conoce el idioma. La maestra no logró darle la atención que quizás Sabrina necesitaba en ese momento. Me dice, tienes que entender que yo estoy en un nivel del curso donde yo no puedo atender estas necesidades. Ella sobrevivía a la escuela literalmente. Esto trajo como consecuencia que Sabrina comenzara a aislarse, que perdiera el interés por aprender. Creó en ella una desconfianza hacia todo tipo de autoridad en la escuela y cuando mi esposo llama, desde la primera llamada telefónica que él hizo acá, 12, el trato fue excelente. Él comunicó con alguien que hablaba español y esa persona me estuvo asesorando con paciencia, con interés, todo el tiempo diciéndome que había posibilidades para ella. Al pasar a modo virtual, empecé a notar que Sabrina empieza a mostrar más interés, a tener un mayor grado de concentración, comienza a querer comunicarse en inglés que hasta ese momento ya se había negado. Ya ahí empezaron las buenas noticias. Creo que hemos dado con lo que necesitábamos. Si yo tuviera que decir lo que K12 para nuestra familia fue una respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones.